Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente en el nombre del Espíritu Santo, que estemos hoy dispuestos también a escuchar esta bendita y poderosa palabra, que también nos trae bendición para nuestras vidas. El tema que hoy traemos se llama 10 causas del fracaso en la oración. 10 causas del fracaso en la oración. Entonces, todo en la vida tiene una causa, que es lo que Dios nos quiere mostrar hoy a través de su bendita palabra. Entonces, vuelvo a recordar el tema: 10 causas del fracaso en la oración. Entonces, vamos a mirar en Proverbio 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, te alabamos y te glorificamos y te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos ayude en esta palabra para que entendamos más cada día de que tenemos que tener una relación, pero que hay estorbos, hay cosas que debemos quitar para en realidad se pueda cumplir la palabra de decir: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Por eso estamos aquí, Señor, para aprender en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Qué bueno y poderoso es Dios, que nos habla en esta mañana para decirnos y hacernos entender que muchas veces oramos y no recibimos respuesta, porque a veces desconocemos en verdad las causas que pueden estar produciendo aquello, que no pueda llegar nuestra oración a tus oídos, Señor. Pero vamos a aprender. Ya muchas veces oramos y no recibimos respuestas, y eso es en realidad. Personas que tienen años de estar pidiendo algo y no lo reciben. Pero hoy es un día en el cual vamos a aprender por qué de pronto no nos está llegando esa respuesta grande y poderosa de Dios. Entonces vamos a mirar que la palabra hebrea, Cajinán, causas o sin causas. Cajinán es causa, pero también dice sin causa, también se puede mirar la palabra. En español, lo que hace que una cosa exista, origen, principio, quiere decir causa, y es una realidad. Nada en este mundo, no hay nada que se produzca que no tenga una causa. Entonces, la primera causa por la cual Dios no oye las oraciones que nosotros estamos lanzando, la desobediencia. Puede analizarlo muy bien. La desobediencia. Y vamos a la segunda ley que le dio Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 1, 41 al 45. Deuteronomio 1, 41 al 45. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: dile, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba entre aquel monte, y os persiguieron como
como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Se da cuenta? Que la desobediencia nos va a tener siempre apartado de ese Dios maravilloso. Y cuando Él te diga algo, obedécele, porque vas a tener la derrota, porque Él peleará por nosotros. Pero hagámosle caso a lo que Él nos pide. De nada sirve que usted ore y sea un desobediente a su bendita palabra. Debemos de obedecer la palabra en todo momento. Mire qué hombre como Saúl, un hombre que fue ungido, y lo manda Dios a una labor, pero no cumple, hace las cosas a media. Entonces, cuando la palabra nos dice claramente en primer libro de Samuel, busquemos primer libro de Samuel 14:37. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ya él andaba por fuera de la voluntad de Dios. No le dio respuesta, porque cuando usted no obedece la palabra, también va a recibir de Dios la respuesta de él. Mire que en el 15:22, aquí mismo, adelante, siga adelante, 15:22, dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le complace a Dios de nosotros? La obediencia. ¿De qué le sirve a usted hacer tanto sacrificio? Tirar tanta rodilla, de pronto ofrecer tantas cosas, pero no obedece su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer su palabra. Mire que Saúl, cuando no vio que Dios le dio respuesta, ¿qué hizo Saúl? Recurrió a lo que muchas veces hace la gente: consultar al brujo, porque ya cree que Dios no le responde. Tengo que buscar respuestas, pero no averigua por qué Dios no le está respondiendo la oración que usted está haciendo. Y en el primer libro de Samuel, ahí donde estamos, 28:6-7, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué pasa con la gente hoy en día? ¿Y por qué se ha extendido tanto la brujería? Está propuesto en la palabra de Dios y la brujería es real, pero ¿por qué consultamos la brujería? Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Dice que cuando uno cree en Dios no hay brujería que opere. Más bien usted tiene el poder de echar fuera todo demonio, liberar cautivos y aquellas cuestiones que han hecho a través de la brujería. Con una oración, pidiéndole a Dios, usted recibe respuesta y puede sanarse la persona en el nombre de Jesucristo. Entonces ya nos dimos cuenta, la primera causa, la desobediencia, y le pasó a Saúl. Desobedeció la palabra de Dios. Y por eso nosotros estamos aquí hoy aprendiendo. Y eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos obedientes. En estos momentos donde el mundo está tan confundido, hay tanta incertidumbre, pero busquemos
obedecer a Dios en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Ya nos dimos cuenta que la desobediencia es la primera causa. Segunda causa, pecados ocultos. Vamos a Salmo 66, 18 al 20. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. David: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Muchas veces tenemos pecados ocultos o que no hemos confesado, que muchas veces le llamamos errores. El mismo David, en el Salmo 19, 12, mire lo que nos dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Cada vez que usted vaya a orar, primeramente, ore y pídale a Dios que le perdone toda desobediencia. Y si hay pecados ocultos, llevarlos cautivos, porque usted a veces no sabe o lo sabe, o lo tiene oculto allí. Lo importante es que hay que llevar cautivo todo eso a Dios para que Él pueda perdonarnos y podamos ser escuchados por Él. Mire que David en el Salmo 69, 5, dice la palabra, Salmo 69, 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él los conoce, iglesia. Órele, pídale, clámele a Él, porque usted hay momentos que crees que está bien y de pronto puede tener algo oculto o algo que ha cometido o no lo ha querido confesar, pero son ocultos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Confesarle a Dios nuestros pecados, reconocer que diariamente estamos expuestos a pecar, con la vista, con los oídos, con las manos, con los sentidos, estamos expuestos a pecar. Mire que en la segunda carta de Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, le dice en el versículo 4, 2 al 6, antes bien renunciamos al oculto. ¿Se está dando cuenta? Que hay que renunciar a tantas cosas ocultas. Eso es una verdad. Dice, y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, iglesia. Se está dando cuenta que nosotros tenemos que dar un evangelio puro. No tenemos que tener nada encubierto. No tenemos por qué estar hablando mentiras o acomodando un evangelio para satisfacer a la gente. Es para gloriar a Dios y para que la gente cambie a través de su ignorancia o su desobediencia que tengan con Dios. Entonces mire que el evangelio
¿Quién lo hace? Que se ponga en esa forma, Satanás. Porque en el versículo 4 dice, el Dios de este siglo, ese Dios está con minúscula, está hablando de Satanás. Por eso es que en el mundo hay muchos dioses, pero ¿a cuál tú crees? Y ahí al final del mismo versículo está con mayúscula. Ese es el verdadero Dios al cual nosotros debemos predicar a través de su evangelio. No podemos dar palabras adulteradas, sino palabras de verdad. Dice que lo oculto y vergonzoso debemos renunciar, ni andar con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La gente dice, cualquiera que me hable de la Biblia, perfecto que te hable, pero tenga cuidado, porque hay gente que adultera la palabra, la acomoda a sus caprichos. Y el evangelio no es de acomodo, el evangelio es de obediencia a lo que Dios dice. Ahí tienes esa palabra maravillosa para que la hagamos. Mire que en Santiago 5:19, carta para la iglesia de Jesucristo, que nos dice Santiago, una palabra maravillosa. Santiago 5:19 al 20. Hermanos, mire que hables a la iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Dónde se extravió? De la iglesia. Estaba dentro de la iglesia. Se extravió, pero en error. No andaba en lo legal. Pero si usted le hace entender que lo que él está haciendo es un error, y él acepta volver, ha salvado una alma y ha cubrido multitud de pecados. Eso es lo que debemos de hacer. Pero hay gente que no quieren acomodarse a su vida, y que eso no es pecado, que se siente bien así. Pero eso es lo que él ve, el error no lo ve. Porque hay un dicho que dice que el ojo no ve para adentro. Todos cometemos errores en esta vida. No hay uno. Solamente Dios es perfecto. Pero el problema no es que te quedes en el error. El problema es que salgas del error. Que te dejes convencer de la palabra. Que lo que tú haces no le agrada a ese Dios maravilloso y perfecto. Que no admite que usted, conociendo la palabra, esté extraviado, porque usted la conoce. ¿Por qué va a seguir en el error? Aceptemos, porque a veces no queremos aceptar, que hay que reconocer que estamos en errores, pero si no lo aceptamos, no vamos a cambiar nunca. Entonces mire que el segundo punto, pecados ocultos. Errores, el mundo le llama errores, y son pecados. ¿No crea usted que la gente va a decir o a reconocer verdaderamente su pecado? Otros sí lo reconocemos y lo confesamos, porque tenemos que confesarlo, porque Él es nuestro abogado y nos perdona, pero nos castiga de las consecuencias que trae el pecado. Tercer punto, aborrecer la sabiduría. Y vamos a Proverbio 1, 24 al 33, donde Dios nos habla maravillosamente a través de su palabra, del sabio Salomón. El primer proverbio, o no, es Proverbio 1, porque son tantos proverbios que hay aquí. Proverbio 1, 24 al 33. Dice la bendita, poderosa palabra de Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío
y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre nosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué estamos viviendo? Épocas de angustia. El mal está rondeando, está caminando, pero usted debe de vivir confiadamente que usted está en la sabiduría de Dios, porque hay dos sabidurías. Una que no viene de Dios, porque viene de Satanás, pero la sabiduría de Dios es la que enaltece. Entonces mire que nos está diciendo que si usted y yo buscamos de la sabiduría, nos va a ir bien, porque la prosperidad del necio, ¿qué le pasará? Lo echará a perder. ¿Cuántos se han echado a perder en el Evangelio? Comenzaron bien, gente humilde, y comenzaron a enriquecerse, y hoy no hablan de otra cosa, sino de prosperidad, bienestar material. No estamos diciendo que usted no tenga cosas, estamos diciendo que mejor es la sabiduría que el oro y la plata, que cualquier prosperidad humana que usted crea tener, cualquier negocio. La sabiduría es mejor. El rey Salomón tuvo todo, y él que le pidió a Dios sabiduría y ciencia para gobernar, y dámosle también nosotros sabiduría y ciencia. Mire que vamos a mirar que hay dos sabidurías, y por eso ve usted que hay tantas cosas, y dice la gente, fulano es sabio. ¿Qué sabiduría tiene? Y de pronto esa sabiduría es para hacer el mal, para hacer billetes falsos, para hacer otras cosas que hacen, que la gente le dice, fulano es sabio. Tiene una sabiduría, pero no la utiliza para el bien. Y eso es lo que hace Satanás. Te hace creer que lo que tú estás haciendo es bien, que no hay problema, pero Dios nos hace entender otra cosa. Vamos a Santiago 3, 13 al 17. 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros debemos tener. Y cada día pedirle a Dios que nos ayude, porque hay mucho engaño. A cualquiera le pueden llamar sabio, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Hay científicos, pero son ateos, y saben tantas cosas, pero no conocen a Dios, porque Dios en su infinito poder, Él dejó todo para que uno cogiera. Dijo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas, pero muchos escogen el mal para morir. Aquí estamos aprendiendo, Señor, en tu nombre y llevándole a la iglesia. A veces pedimos cosas, pero se nos olvida de pedir lo esencial.
y lo mejor que debemos pedir nosotros desde hoy en adelante. Y ahí en Santiago 1:5, mire lo que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire que nos dice que al pastor, a todos los que busquemos, te vas a hacer sabio, pero pídaselo a Dios. Salomón fue sabio. Salomón fue sabio y pidió fue sabiduría y ciencia. Por eso dice Santiago 1:5. Dice que hay que pedírsela a Dios. Es a Dios que tenemos que pedirle la sabiduría. No es al mundo, no es a nadie. Él nos la da sin reproche alguna. Qué bueno y maravilloso es Dios, que en su infinito poder nos está regalando hoy esta palabra maravillosa. Mire que Sodoma y Gomorra tuvo la gran oportunidad ¿de qué? De salvarse, de verse arrepentido, pero no quisieron. Entonces, cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, vamos a encontrar algo maravilloso que nos va a llevar a entender que tú y yo tenemos la oportunidad en medio de estas dificultades que se están viendo. Y mire que en el capítulo 1, en el versículo 10, y lo vamos a leer hasta el 20, ¿sabe qué título tiene? Llamado al arrepentimiento verdadero, porque hay arrepentimiento falso. Dicen que están arrepentidos, pero no están haciendo la obra que deben de hacer. Cuando usted se arrepiente verdaderamente, usted obra de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 10. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿A quién los estaba llamando al arrepentimiento? Y si Jesús dijo que este mundo estaría como Sodoma y Gomorra, eso es lo que tenemos que hacer los predicadores. Llamar a esa gente que están metida en el sodomismo o andan haciendo, a que vengan al arrepentimiento verdadero, pero no hacer una oración de fe y ya decirle que se salvó. Es hacerle la oración de fe, puede hacérsela, pero que tiene que seguir hasta el final, porque el que se mete al evangelio no puede volver atrás, porque le pasa como el perro, vuelve al vómito, o como la puerca, a enlodarse otra vez en el lodo. Entonces, cuando ya llegamos a un arrepentimiento verdadero, y dice el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Que Dios no se cansa, ¿qué dice ahí? Cansado de tú que le eches tanta mentira. Así te puede pasar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana o como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada,
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay oportunidad para este mundo que está perdido, pero si no le hablamos la verdad, lo estamos llenando de pura prosperidad, de puro evangelio encubierto, evangelio mentiroso. Anatema, tenemos que hablar la verdad, iglesia. Sabemos que la verdad enrojece, la verdad nos produce rabia, la verdad nos hace tantas cosas, pero no peca. Jesús es la verdad y no pecó. Digamos la verdad en medio de un mundo que está lleno, como Sodoma y Gomorra, de sodomismo. Y usted sabe lo que se está viendo. Pero si usted no le exhorta, no lo llama a un arrepentimiento verdadero, porque hay arrepentimiento falso, mentiroso, que tenemos que vivir la realidad de la palabra de Dios. Quinto punto, dice la palabra, no tener misericordia. La mitad del sermón nos está hablando que esas 5 cosas no dejan que la oración llegue. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en Proverbio. Proverbio 21:13. Proverbio 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra el oído al clamor del pobre, él tampoco será oído. Porque la palabra lo dice. Y Jesús dijo, acuérdense de los pobres, siempre estarán entre ustedes. Y eso debemos hacer, acordarnos de los pobres. Y es lo que vemos hoy, ataque a los pobres. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que está padeciendo? El pobre. Hay pobres de espíritus y hay pobres económicamente, pero Dios quiere que ambos le llevemos la palabra y no estarle pintando tantas mentiras y engaños. Hay gente que le dice a la persona, clame al Señor, mire, pero tú ¿cómo le vas a poner a clamar a Dios sin preguntarle qué es el problema que tiene? Buscar el problema, la causa, buscar la raíz del problema. Fácil hablarlo, clama a mí, yo te responderé, pero mire lo que nos está diciendo la palabra, que cómo se le va a poner una persona a clamar si no lo va a escuchar, porque anda en desobediencia, pecados ocultos, aborrece la sabiduría, no se ha arrepentido genuinamente y no es una persona misericordiosa, anda buscando su propio bien. Pero aquí nos tiene la palabra hoy, maravillosa, que es lo que debemos de hacer. En Gálatas, Pablo, a través del Espíritu Santo, escribió y dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solamente le pidieron que se acordaran de los pobres. Hoy el pobre está sufriendo. El pobre es el que está llevando más, como dice el mundo, del bulto. Y como le están cargando tantas cosas, porque no puede defenderse. El otro tiene con qué defenderse, pero de nada le va a servir si no hace lo que Dios manda en lo que le ha dado en esta tierra. Lázaro iba todos los días ante el rico y el rico nunca tuvo misericordia de él. Pero allá en el Hades o en el Seol, a donde estaba, sí quería misericordia y pidió misericordia y pidió que Lázaro le llevara agua a la lengua con el dedo, pero allí no hay nada. Estás a tiempo, iglesia, de que en este tiempo de tribulaciones, de angustia, podamos reconocer estos puntos maravillosos y preguntarte, ¿será que Dios me escucha a mí? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no recibo respuesta? ¿Por qué de pronto no estás haciendo lo que la palabra dice? Todos tenemos que cambiar
a partir de esta situación que hemos vivido, tenemos que salir reflexionando, meditando la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿A dónde estamos fallando? ¿Qué debemos mejorar? Todos, iglesia, todos fallamos, todos tenemos errores, pero lo que tenemos que es reconocerlos y confesarlos y quitarnos de ellos, porque eso es pecado. Por eso en el nombre de Jesús, cada día y con el poder de su Santo Espíritu predicamos esta palabra, para que llegue y destapone oídos, tumbe vendas de los ojos y podamos reconocer la luz de Cristo y salir de las tinieblas, como dijo la palabra hoy. Otro punto, el 6, dice desprecio de la ley de Dios. Entonces ahí en Proverbio 28:9, ¿qué nos dice la palabra? Proverbio 28:9, ¿qué nos va a decir hoy la palabra aquí? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración es abominable. ¿Cómo pretende la gente o cómo la gente quiere creerle a una persona que haga oraciones siendo un idólatra? Si la idolatría es una abominación a Dios. Entonces, por no conocer la palabra, seguimos personas idólatras. Hay idólatras, hay clases de idólatras, varias clases de idólatras. Dice que la avaricia es idolatría. Dice que la obstinación es idolatría. Dice que adorar imágenes es idolatría. Pero ¿cómo vas a creer que Dios te va a escuchar si en tu casa le tienes un altar a un ídolo o eres idólatra? Pero mejor que nos lo diga la palabra, porque toda la palabra de Dios es verdad. Vamos a Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Sabe qué quiere decir amén? Que así sea. Cuando usted responde amén, está aprobando lo que se está diciendo. Que así sea, que sea maldito, porque está poniendo adoraciones que Dios prohibió en los 10 mandamientos. El primer mandamiento es no te hagas imagen de nada de lo que hay arriba, abajo, aquí abajo y debajo de las aguas, porque es abominación al Señor. Entonces, ¿cómo una persona puede orarle a Dios y que Dios y que le responde si dice que la oración es abominable? Porque es un idólatra. Y lo que estamos diciendo es un desobediente, es un pecador, pecados ocultos, aborrece la sabiduría, no se ha arrepentido verdaderamente y no tiene misericordia por nada y desprecia la ley de Dios. Eso es lo que debemos de entender, que es la Biblia, iglesia. No es este pastor que les está diciendo, los está exhortando de parte de Dios, comenzando por mí mismo, que cada día tengo que mejorar más y más, porque esa es la intención, lograr la perfección mientras estemos aquí, para ir a adorar a un Dios perfecto, único y verdadero. Qué maravilloso. Séptimo punto, las iniquidades. En Isaías 59, del 1 al 3, Isaías 59, del 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Sí ve? Las iniquidades, la mentira, la maldad, todo eso deja que el oído de Dios no escuche tu oración. Pero la mano de Él no se ha cortado para la salvación. Estamos en un tiempo a donde Dios está invitando para la salvación. Mucha gente busca eso, prosperidad, pero no busca salvación. Hay gente que le dicen a uno, ore para que mi tía, mi primo se sane. Y le digo vamos a orar primeramente para que se salve. Porque de qué le sirve sanarse y perderse. ¿Cuánto Dios les ha permitido que se sanen? Y siguen haciendo lo que hacían. Porque no se arrepintieron verdaderamente para conocer a ese Dios verdadero, que exige santidad, exige paz. Que tengamos paz y santidad. Porque sin paz y santidad nadie le verá la cara. Entonces ya nos dimos cuenta, las iniquidades. No es que Dios se le haya cortado la mano, no es que no nos quiera bendecir, que no nos quiera ayudar, es que tú y yo hacemos que Él no nos preste atención. Y todo el mundo dice, Dios escucha a todo el mundo, todos somos hijos de Dios. A veces nos equivocamos. Hijos de Dios es lo que está pintando aquí. Cuando ya nos volvemos obedientes, sacamos esos pecados ocultos, no aborrecemos la sabiduría, buscamos la verdadera sabiduría, nos arrepentimos verdaderamente, tenemos misericordia, no despreciamos la ley de Dios y quitamos las iniquidades. Ahí vamos buscando verdaderamente ser esos hijos verdaderos de Dios. 8.8, la terquedad. Zacarías 7, 8 al 14. Profeta menor, está antes de Malaquías, ya de los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, Zacarías 7, 8 al 14. Vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como de diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Muchas veces Dios nos está hablando, nos está diciendo, y nos hacemos los oídos sordos. Creemos que es mentira. A Dios no se le olvida nada. Él te anota todo. Él tiene también computadora, Él tiene registro, Él tiene todo. Si Él hizo todo, todo es de Él. ¿Usted no cree que es el que puede tener la mejor computadora, que es la mente de Dios? Y si tú tienes la mente de Dios, de Jesucristo, tienes la mejor computadora en tu vida. Esa graba, esa guarda, esa te da todo. Cuando tú le pides, ella te da. 9, la duda, algo grave. En Santiago 1, 6 al 7. Y eso es lo que a veces hacemos.
Oramos, pero no estamos creyendo que vamos a recibir, porque la duda nos invade y es lo que tenemos que vencer cada día. Santiago 1, 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la duda es algo que no te deja ver la bendición de Dios. Puedes orar, pero si tú lo estás haciendo dudando de la palabra de Él, no vas a conseguir nunca nada, porque la duda le pasó a Pedro, y Pedro le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando hay duda, hay poca fe, o tenemos muy poca fe hay cuando hay dudas. Es un tiempo para que quitemos la duda, la incredulidad, y creamos a ese Dios, le creamos a ese Dios maravilloso y verdadero, que nos está llamando desde el cielo, a través de su Espíritu Santo, y nos ha dejado la Biblia para que la pongamos en práctica, en el poderoso nombre de Jesús. Lea Biblia, coma Biblia. La Biblia es un manual de instrucción, de convivencia, de vida espiritual. Sin la Biblia estaríamos perdidos. Qué bueno que son los pensamientos de Dios. Y 10, Santiago 4, del 1 al 4, el punto 10, los deleites. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta gente le pide a Dios: Señor, envíame, dame un carro, yo quiero el mejor trabajo, la mejor casa, yo quiero tener plata? Pero no le dice: Señor, dame sabiduría, dame ciencia, para que cuando eso llegue, no volverme un loco y saberlo manejar, y yo no quite mi corazón de ti y vaya a ponerlo en los tesoros de este mundo. Pídale a Dios sabiduría y ciencia. Y el rey Salomón le dio a Dios lo que no pidió. Le dijo: como no me pediste ni que atacara, matara a tus enemigos, ni que te diera largos días, largura de años, ni me pediste riqueza, te las voy a dar, porque me pediste lo esencial, sabiduría y ciencia. Haga usted lo mismo. No ande pidiendo locuras. A veces le estamos pidiendo a Dios cosas que no sirven para nuestra vida, vanidades. Pero si usted le pide sabiduría y ciencia, Él le da las cosas para que usted no se vuelva loco y vaya a hacer aquello más bien una maldición en vez de ser bendición. Hay gente que las riquezas se le han vuelto maldiciones. Hay gente que los bienestares se le vuelve maldición, porque se olvidan de Dios, olvidan, y llega el orgullo, la prepotencia, porque se creen dioses, y por eso es que caen. Nabucodonosor fue uno que desconoció a Dios cuando dijo: todo lo hecho, y Dios le dijo: necio, así le dijo al rico, y lo mandó 7 años a comer paja como un buey, y a los 7 años reconoció que Dios es el soberano, y Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que pone y hace todas las cosas. Qué bueno eres tú, Señor, maravilloso. Te amamos, te adoramos. Hoy hemos aprendido 10 causas del fracaso de la oración. Y voy a volvérselas a recordar. La desobediencia, pecados ocultos, aborrecer la sabiduría, no arrepentimiento verdadero, no tener misericordia, desprecio a la ley de Dios,
las iniquidades, la terquedad, la duda y los deleites de este mundo. Dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y por eso estamos aquí hoy, escuchando esta palabra para aprender y quitar todos esos obstáculos, o si alguno tenemos, porque queremos ser escuchados por Dios en medio de estas dificultades, donde necesitamos orar mucho y que esta oración sea escuchada, porque hay mucha necesidad, hay mucha confusión, hay mucha angustia, y es el momento de poder ganar muchas almas para Cristo, donde están allí quebrantados. No todos, pero sí va a haber mucha gente que se van a arrepentir. Otros estarán hablando mal de Dios, otros estarán reclamándole a Dios, otros estarán lamentándose de sus negocios, porque a veces veo que a la gente le interesa más la vanidad, le interesa más el dinero que su propia vida. Qué bueno y maravilloso, Señor, que hoy nos ha hablado de una manera especial. Y concluimos con Juan 9:31. Juan 9:31. El mismo Jesucristo nos da esta declaración, porque a veces vivimos engañados y creemos que así. Pero Juan 9:31, lo dice Juan, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y si estás en estos 10 pecados, ¿cómo te va a escuchar Dios? Por eso es una mentira. Dios oye a todo mundo. No, Él oye al temeroso, al que le tiembla su palabra, al que lo reconoce como Dios soberano. Mire que el pecado que tú cometas no le afecta a Dios, te afecta a ti y a tu entorno. Dios sigue siendo Dios, porque Dios es infinito, Dios es poderoso. A Él nadie lo tumba. A ti te tumba tu desobediencia y tantas cosas que puedes hacer. Entonces es momento de que reflexionemos y volvamos a Dios de rodillas, humillado, porque es lindo, citan la palabra: si mi pueblo se humillare, mire que dice el mundo, si mi pueblo se humillare, yo los exaltaré. Entonces un día que nos podemos rendir, en este día maravilloso, en este día sábado 27 o 28 de marzo del 2020, donde estamos viendo lo que está pasando y las noticias que dan no son alentadoras, pero no tengas miedo. Quita todo esto y Dios te escucha y te favorece y te bendice en medio de esta dificultad. Y es lo que quiere hacer Él, que sea su voluntad. Entonces oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por estos 10 puntos, Señor. Pueden haber más, pero estas son 10 causas por las cuales no hay respuesta de parte tuya, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, a confesar todo pecado oculto que tengamos, Señor, y aborrecer la sabiduría del mundo y buscar la tuya, Señor, y que nos arrepintamos verdaderamente, que haya un arrepentimiento del corazón, y ayúdanos a ser misericordiosos, porque sabemos que tu palabra dice que se hará misericordia con el que tenga, pero con el que no tenga no habrá misericordia. Señor, ayúdanos a apreciar tu palabra, Señor, a quitar toda iniquidad, toda terquedad, toda duda y todo deleite, sino que nos deleitemos en tu palabra, nos gocemos en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive